Hola, mi nombre es Jared. Ahorita en este video les voy a enseñar los movimientos elementales de una gráfica o también llamados transformación de funciones, lo que nos ayuda a saber qué forma va a tomar la gráfica de una función sin hacer tabulaciones, ¿sí? Lo primero que debemos de saber para hacer esto es saber qué formas van a tener nuestras gráficas. Hay distintas formas y se los voy a enseñar a continuación. Primero tenemos la forma de la gráfica de y igual a x, que es una línea recta que se estira infinitamente. Y luego tengo la de la forma y igual a x cuadrada, que es una parábola. Después está la de y igual a raíz de x, que es como que media parábola. Y también tenemos la de y igual a x cúbica, que es esta. Siguiente también tenemos la de y igual a valor absoluto de x, que es una línea recta. Y pues está así porque un valor absoluto de un número puede tomar valor positivo y también negativo. Por eso se va por los dos lados. También tenemos la de y igual a 1 entre x, que tiene asíntota en el 0, ¿sí? Asíntota en el y igual a 0, 0, y en el x igual a 0. Nunca va a tocar. Y tenemos la de las funciones trigonométricas, como por esta de la del seno de x, que es igual, bueno, que es igual a unas ondas, o sí, unas ondas más o menos, que inicia desde el 0 y se repite cada pi medios, en ese punto es pi medios y así. Y luego tenemos la de la cosecante, que son parábolas, y también la del coseno, que es igual a la del seno, pero inicia en el menos pi medios. Luego la de la secante, ¿sí? Que creo que inicia también en menos pi medios atrás, o no sé, esta no lo vi muy bien. Y también la de la tangente, que es como la de x cúbica. Tenemos la de la cotangente, la de la cotangente, que es igual a la de la tangente, pero al revés. Y estas van a ser todas las formas de nuestras gráficas, nuestras funciones base. Y primero que nada tenemos el primer movimiento, que es el desplazamiento horizontal, que es para graficar las funciones y igual a f de x menos e. Entonces la gráfica se va a desplazar, la gráfica y igual a f de x se va a desplazar a la derecha c unidades, como aquí muestra. Esta es nuestra gráfica f de x y esta es nuestra gráfica de ya desplazada a la derecha c unidades, ¿sí? Y luego tenemos que para graficar y igual a f de x más c, vamos a desplazar la gráfica f de x a la izquierda c unidades, como aquí se muestra. Aquí tenemos f de x y acá tenemos f de x desplazada a la izquierda c unidades, ¿sí? Entonces tenemos que si a x se le está restando x valor, bueno, c valor, entonces la gráfica se desplaza a la derecha, las c unidades. Y aquí tenemos que si a x se le está sumando c valor, un número determinado, entonces la gráfica se va a desplazar las c unidades a la izquierda, ¿sí? Y luego tenemos el desplazamiento vertical, que es hacia arriba o hacia abajo.
aquí para graficar y igual a f de x más c afuera, entonces vamos a desplazar f de x c unidades hacia arriba. Perdón, tenemos que para desplazar f de x, nuestra función base, la vamos a desplazar las c unidades hacia arriba. ¿Sí? Y para graficar y igual a f de x menos y afuera menos c, entonces desplazamos c unidades hacia gráfico, hacia abajo la gráfica de y igual a f de x. ¿Sí? Entonces, como aquí se muestra, f de x es esta gráfica y f de x menos c afuera es esta gráfica ya desplazada c unidades hacia abajo. Y acá tenemos la de f de x más c afuera. Y bueno, aquí tenemos nuestra gráfica normal y acá ya desplazada c lugares hacia arriba. Bueno, déjenles explico más. Bueno, si tenemos la función f de x y afuera de la función tenemos que algo se está sumando, vamos a trasladar nuestra función hacia arriba c lugares. Y si afuera de la función está restando c números o un número cualquiera, entonces la vamos a desplazar hacia abajo c lugares. Y luego tenemos la de reflexión en x y en y. Para graficar de la forma y igual a menos f de x, entonces la gráfica de y, f de x, se va a reflejar en el eje x, como aquí se muestra. Esta es nuestra f de x original y esta es nuestra menos f de x, ¿sí? Que está reflejada. Esta línea azul se refleja en el x, es como si fuera un espejo, como cuando te ves un espejo y pues como que las letras se ven al revés. Bueno, así se verá esta gráfica, estará al revés y reflejada en el eje x. Y luego para reflejar de la forma y igual a f menos x, entonces tendremos que la gráfica se va a reflejar en el eje y, como aquí se ve, es igual a esta pero con un espejo en el eje y. Aquí tenemos f de x y acá tenemos f de x, f menos x, ¿sí? Al revés. Entonces, si afuera de la función tenemos el menos, la gráfica se va a reflejar en el eje x. Y si adentro de la función o algo que se esté multiplicando por x y que sea negativo aquí, entonces la gráfica se va a reflejar en el eje y. Y luego tenemos el de estirar, encoger verticalmente. Aquí dice, si c es mayor que 1, entonces se va a alargar verticalmente la gráfica de f de x por el factor de c. O sea, se alarga como que c veces más o menos. ¿Sí? Entonces aquí en azul tenemos f de x, ¿sí? Y acá tenemos y igual a c por f de x, ¿sí? Como que más estirada, como si aquí tendríamos un hilo algo agarrado, entonces le estiramos hacia arriba, como que se alarga, ¿sí? Y luego si c es mayor que 0 y menor que 1, o sea una fracción, entonces la gráfica de f de x se va a encoger o se va a cortar por el factor de c, como aquí tenemos f de x normal, el azul, que está un poco más grande, y aquí tenemos y igual a c f de x cuando se toma un valor de fracción, que tenemos que se apachurra más o menos, como si aquí le pegáramos con algo y se apachurrara. Y luego tenemos la de estirar y encoger horizontalmente.
Entonces, para graficar de la forma y igual a f de c por x, entonces tenemos que si c es mayor que 1, entonces la gráfica de f de x se va a cortar horizontalmente más o menos de un factor de 1 entre c veces, ¿sí? Como aquí tenemos en azul la gráfica de f de x, y acá tenemos en rojo la gráfica f de c por x, un poco más pequeña, como que apachurrada de los lados. Acuérdense que la anterior era apachurrada hacia arriba, de arriba, y esta es apachurrada de los lados. Y en esta tenemos que si c es una fracción, entonces vamos a alargar la gráfica de f de x horizontalmente. Como aquí se muestra, aquí tenemos en azul f de x y acá tenemos f de c por x, como que más larga, como que si de la punta la estiramos, le amarramos un hilo y la estiraríamos, un hilo de aquí y un hilo de acá y la estiramos, ¿sí? Estas funciones, la de estirar y encoger verticalmente, se usa en la de las funciones trigonométricas, ¿sí? Bueno, no se usa, se nota más. Y luego vamos a hacer unos ejercicios que es como que ya tenemos que identificar primero la forma de nuestra función. Entonces vamos a hacer unos ejercicios primero de reflejar en el eje y. Tenemos nuestra función y igual a menos x y todo eso al cuadrado. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra forma base, o nuestra forma de la función, o la forma que va a tomar la función, la forma que va a tomar la gráfica, vaya. Entonces aquí tenemos que nuestra función base va a ser x cuadrada, y acuérdense que x cuadrada era la parábola, ¿sí? Y aquí como que las vamos a descomponer, ¿sí? Y entonces para llegar a esta función tenemos que hacer algo, ¿sí? Entonces está descompuesta ahorita, pero como que la vamos a componer y vamos a ver los pasos o los movimientos que se van a hacer, ¿sí? Como es reflejar en y, tenemos que hacer estos pasos que estoy haciendo aquí, ¿sí? Entonces ya he identificado la función base. Lo que sigue es que mi función 1 va a ser f de 0 multiplicada por menos x. O sea, esta función la multiplico por menos x. O vaya, es como que no multiplicar, sino que como que la estamos descomponiendo y estamos recomponiendo y estamos poniendo como que lo que lleva. Entonces, esto acuérdense que el negativo adentro de la función es reflejar en y, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos que f0 por menos x es igual a menos x al cuadrado, ¿eh? Entonces esto quiere decir que se refleja en el eje y. Y si nosotros graficamos, si hacemos la gráfica de y igual a, se me puso 2 veces, igual a x, no, perdón, es en paréntesis, menos x y afuera al cuadrado, vamos a tener nuestra siguiente gráfica, que sería la misma. Aquí no se nota tanto, se nota más o menos cuando nuestra función está movida unos lugares a la izquierda o la derecha, ¿sí? Porque aquí pues está la mitad está el eje y como es una parábola pues es simétrica de los dos lados. Entonces
Si la movemos, pues ya se notaría, ¿sí? Pero aquí ya está, bueno, si la movemos, pues sí se refleja. Aquí no se nota tanto, bueno, no se nota porque pues es simétrica, ¿verdad? Y pues está en el eje Y. Y luego el siguiente ejercicio es de la función y igual a raíz cuadrada de menos x. Entonces, como al principio les dije, identificamos cuál es nuestra función base y pues tenemos que la función base es la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x. Después, nuestra función, la función que va a tomar, la tenemos que multiplicar por el menos x, para que esto tome la forma raíz cuadrada de menos x, ¿sí? Entonces ya multiplicada nuestra función f de 0 por menos x, tenemos que se va a reflejar en y. Y como aquí esto ya se parece a esto, pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, igual, si graficamos, si hacemos la gráfica de y igual a raíz cuadrada de menos x, vamos a tener la siguiente gráfica. Aquí sí ya se ve reflejada en el eje y, ¿sí? Porque como era nuestra gráfica de raíz cuadrada de x, era hacia el otro lado. Entonces, aquí ya vemos. Les van a enseñar los pasos. Primero nuestra función base, que dijimos que era raíz cuadrada de x. Así se va a ver nuestra función base, pero como la multiplicamos por menos x, aquí está un menos, entonces se va a reflejar en el eje y. Entonces ya se pondría así de este lado. Y así es como nos queda. Después viene el siguiente ejercicio, que es y igual a valor absoluto de menos x, ¿sí? Como ya habíamos dicho, encontramos la función base, que es valor absoluto de x, que esa era la gráfica de como que unas dos rectas, así. Y entonces tenemos que nuestra siguiente función va a ser el f de 0 por menos x. Entonces lo que es el valor absoluto lo multiplicamos por menos x y ya nos queda esto. Y como ya se parece a nuestra función, entonces ya no hay nada que hacer, ¿sí? Acuérdense que si estaba un valor negativo dentro de la función, es porque se iba a reflejar en el eje y. Igual, también lo voy a graficar y va a quedar de la siguiente manera. Primero lo voy a hacer por el paso 1, que era, bueno, por nuestra función base que hicimos, que era valor absoluto de x. Entonces el valor absoluto de x se grafica de la siguiente manera, así. Pero la siguiente función, para llegar a nuestra función normal, la que creemos, entonces la íbamos a multiplicar por menos x. Entonces ya si ya la teníamos la función, entonces ya queda. Y como también está en el eje y, pues no se mira tanto la reflexión, ¿sí? Pero al igual si movemos 12 lugares o no sé, x lugares para este lado, para la izquierda o la derecha, pues ahí sí se vería, porque pues no está, no inicia desde el eje y. Entonces en los siguientes ejercicios ya estaremos viendo cómo se ve reflejada la función.
aquí tenemos una función más larga con otros movimientos. ¿Sí? Tenemos que y es igual a menos x más 4, todo eso al cuadrado, menos 2. Entonces, aquí primero tenemos que es importante identificar la función base, que es x cuadrada, para saber qué forma va a tomar nuestra función, cuál es la forma de nuestra gráfica. Entonces ya tenemos que f de 0 es igual a x cuadrada, que es la forma de la función. Y para llegar a nuestra función normal que tenemos aquí, tendremos que hacer una serie de pasos. Entonces la función 0 lo vamos a multiplicar por menos x, y nos queda que es el valor absoluto de menos x. Entonces, como está en negativo el menos x adentro de la función base, entonces se va a reflejar en el eje y. Después, como todavía no llegamos, todavía siguen más pasos. Entonces nuestra función número 2 va a ser igual a la función número 1 menos 5. ¿Sí? Porque aquí tenemos que más o menos esto de adentro, que está menos x menos 5. Entonces a la función 1 le restamos 5 adentro. Entonces ya si le restamos, nos queda que menos x menos 5 se mueve 5 lugares a la derecha, ¿sí? Porque ya tenemos que si a x se le está restando algo, se va a mover a la derecha el número que está restando, en este caso de 5. Y luego, como todavía no llegamos, sigue la función 3, que es f2, nuestra función está toda esta función, más 3. Y como está afuera, pues afuera de la función, pues se mueve hacia arriba 3 lugares. Aquí como tenemos valor absoluto de menos x menos 5 más 3. Y como esto ya se parece a esto, ya llegamos. Entonces ya tenemos que primero se refleja en y después se mueve 5 lugares a la derecha. Luego de esto se va a mover hacia arriba 3 lugares. La vamos a graficar paso por paso para que tengan una idea. Como aquí. Entonces nuestra función base, que era y igual a valor absoluto de x, entonces va a ser así. La base va a ser así. Y luego, como aquí lo multiplicamos por menos, ya nos quedaba esto, valor absoluto de menos x. Entonces nos queda menos x. Y ya, aquí todavía no se nota, pero en el siguiente paso ya se va a notar. El siguiente paso es menos 5, o sea, se mueve 5 lugares a la derecha. Ya nos va a quedar de esta forma. Menos 5. Se mueve a la derecha, pero como está reflejada en el eje y, pues es como si estuviera al otro lado, ¿sí? Aquí le voy a quitar el menos para que vean cómo se refleja. Aquí ya se movió 5 lugares a la derecha, pero como está reflejada en el eje y, pues se torna al otro lado, así como está. Y luego tenemos que le vamos a sumar 3 lugares. Bueno, 3, perdón. Y luego se mueve hacia arriba 3 lugares. ¿Sí? Entonces afuera de la función le vamos a sumar 3. Eso quiere decir que se mueve hacia arriba 3 lugares. Entonces ya tenemos más 3. Entonces va a quedar así la función. Como ven, va a iniciar desde aquí, desde el 3, menos 5. De aquí inicia.
Y como nuestra función base es valor absoluto, va a tomar esta forma, ¿sí? Si lo tabulan van a sacar más los demás valores. Pero aquí como nomás estamos viendo cómo será nuestra gráfica, pues ahorita no les vamos a enseñar eso. Aquí como ven ya se quedó nuestra gráfica. Y luego tenemos el siguiente ejercicio, que es y igual a raíz cuadrada de menos x menos 3 y todo eso menos 3. Entonces para identificar la función base, bueno, primero identificamos la función base, que es raíz cuadrada de x, será la función base o la forma de la función. Y luego nuestra siguiente función, la función 1, la vamos a tener que multiplicar por menos x para que tome más o menos, o para que agarre el rumbo de lo que es esta función, ¿sí? Entonces ya nos queda así como aquí vemos. Se quitó la de esto. Perdón. Bueno. Bueno, sí. Ahora aquí como multiplicamos por menos x, el primer paso es reflejar en y. Después, nuestra siguiente función, la función 2, será igual a la función 1 menos 3. O sea que lo que está dentro de la raíz le vamos a restar 3, ¿sí? Y como sabemos que si le restamos a x un número, se va a mover 3 lugares a la derecha, ¿sí? Y luego tenemos que nuestra siguiente función, la función 3, será la función 2, número 2, o sea, toda esta función, menos 3. Y ya nos queda así, ¿sí? El menos 3 se le resta afuera de nuestra función, ¿sí? Si se le resta afuera de la función, entonces se mueve hacia abajo 3 lugares. Y la vamos a graficar. Entonces y raíz cuadrada, nuestra función base es raíz cuadrada, y toma la siguiente forma de media parábola. Entonces lo que hacíamos después era reflejar en el eje y, o sea, multiplicar la función base por menos x, y ya nos queda de la siguiente manera, invertida hacia el otro lado. Y luego le tenemos que restar a la función, adentro de la función, 3. Entonces le restamos 3 adentro de la función. Entonces teníamos esto. Vamos a poner esto en la graficadora. Entonces menos x menos 3. Entonces se movió a la derecha 3 lugares, pero como ya les dije que teníamos primero que se reflejaba en el eje y, es como si estuviera al revés, ¿sí? Como les voy a mostrar aquí, si no estuviera reflejada en el eje y, así se vería de este lado, y ya reflejada pues inicia desde aquí. Y luego teníamos que restarle 3 afuera de la función, ¿sí? Y nos quedaría así, como aquí se ve.
Entonces le restamos 3 y eso quiere decir que se desplace hacia abajo 3 lugares. Entonces inicia de este punto, del menos 3, menos 3. Pero si no estuviera reflejada en el eje Y, se vería de la siguiente manera. De esta manera. Ya reflejado. Les voy a poner de las dos maneras, reflejada y no reflejada. Ahí no está reflejada, entonces vamos a ponerlo para que vean cómo es. Entonces ya lo tenemos aquí y así se vería ya reflejado. Bueno, es todo el video y muchas gracias por su atención.